¿Cómo crear una contraseña segura? La seguridad en Internet es muy importante. Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúscula. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. Y listo. Además, recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros. Bien, seguimos conversando con Richard Hensel un poco sobre la panorámica de VC en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito, Richard, para quienes no conocen, cómo está conformado Newen Capital, cuál es el enfoque, el propósito, la tesis también de trabajo que tienen para saber un poquito más en profundidad sobre Newen Capital. Está en mute. Ahí sí. Perdona. Ahí sí. Gracias. Es bien fácil para mí definir lo que es Newen Capital. El punto es que la contrapartida de Newen Capital son inversionistas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos, al final del día, tiene la finalidad de que, primero, los inversionistas conozcan el ecosistema. Lamentablemente uno se encuentra con muchos inversionistas que te dicen, sí, mira, el Venture Capital, yo invierto aquí y allá, pero la verdad es que no entienden aún el fondo del ecosistema, el cómo se trata un startup, cuáles son los problemas reales de un emprendedor, cómo funcionan sus equipos, cómo se mueven la necesidad de redes, de contactos, etcétera, etcétera. Uno siempre tiende a pensar en el Venture Capital y en el emprendimiento como que necesitan plata, pero necesitan mucho más que eso, digamos. Y eso es lo que nos va a diferenciar al final del día de nuestros competidores dentro de la región. Entonces, un primer pilar de Newen Capital es entregar educación al inversionista. Educación para que hagan una inversión un poquito más segura, siendo que estamos en el mundo del capital de riesgo. Y el segundo es proveer de buenas oportunidades de inversión dentro de la industria. ¿Y a qué me refiero con buenas oportunidades de inversión? Es cuando tienes un emprendimiento, tú partes con muchísimo riesgo en la inversión. Y hay simples fórmulas para ir haciendo un de-risking de cada proyecto o cada emprendimiento. Y eso tiene que ver con asesoría, con revisión, cumplimiento de hitos, ciberseguridad y un montón de otras cosas que Newen Capital tiene con un partner estratégico con el que trabajamos. Curamos, o sea, vamos depurando nuestro portafolio de startups para ofrecer alternativas que ya tengan un pelito menos de riesgo para el inversionista. ¿Ya? Eso como segunda parte. Y como tercera parte, unificar un poco el mundo del Venture Capital, dentro del cual hay muchos conceptos que son muy deseados por los inversionistas, pero que, por ejemplo, no se sabe diferenciar. El invertir en un fondo de Venture Capital es una cosa, el invertir en un startup de etapa temprana es otra cosa, uno de etapa tardía es otra cosa, es otro animal, y también se confunde mucho el Venture Capital o el emprendimiento con el Private Equity. Nosotros también tenemos una parte de Private Equity o proyectos dentro de Newen Capital que no son precisamente Venture Capital, o sea, siguen siendo capital de riesgo, pero no son startups de etapa temprana, ni fondos de startups, sino que son proyectos que podrían ser considerados Private Equity. No estoy yendo al Private Equity financiero de operaciones de 200 millones de dólares, no. Me estoy yendo a un Private Equity de Small Business, pero que no calza dentro de la definición de startup. Eso es un poco lo que nosotros queremos empujar, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros ofrecemos a los inversionistas. Perfecto. En esa línea, Richard, preguntarte también cómo está conformada o cómo
crees tú que está el nivel de madurez de la industria de VC en Chile y en Latinoamérica? Para ponerlo en la comparación del crecimiento del ser humano, yo creo que estamos en la etapa de toddlers. O sea, estamos creciendo, todavía somos chiquititos, pero tenemos un potencial tremendo. Y te digo un potencial no solamente por lo que ya te comentaba, de emprendimientos o emprendedores de alto potencial, muchos de ellos no visibilizados, pero sí por el lado también de los inversionistas. Hay algunos family office que ya se han estructurado para su inversión en capital de riesgo, que es muy aplaudible, pero siguen siendo muy pocos aquellos que han dedicado una estructura con gente que sabe de la industria a invertir realmente en esto. Y hay un montón, la gran mayoría de los altos patrimonios y de los family office que aún no tienen este asset class dentro de su portafolio. Muchos de ellos porque no tienen la estructura y les es muy caro generar una estructura para invertir en capital de riesgo. Y ahí también viene un asset de Neoen Capital. Nosotros queremos outsourcear esta estructura para aquellos altos patrimonios, para que no tengan que invertir en la creación interna de una estructura para la inversión en Venture Capital. Y eso también facilita al final del día que puedan tomar ciertas posiciones dentro de la industria, pero sin que genere un gasto o destinar muchos recursos propios para la estructura de la inversión. No sé si me sigue. Perfecto. Y en esa línea, Richard, también preguntarte un poco tu visión de esta línea de acción que está apareciendo ya en los medios del fondo de fondos. Se está estructurando ahí una normativa en torno a eso, que es un proyecto que está impulsando, una iniciativa que ha estado impulsando bastante tiempo una persona que tal vez tú también conoces, Andrés Meirovich, que pertenece a la CBC, a la Asociación de Venture Capital de Chile, y bueno, y otras personas más que están en la misma línea. ¿Qué te parece ese tipo de iniciativas y cómo la ves? Mira, me parece maravilloso. Lo hemos hablado un montón de veces con Andrés, con Rodrigo Castro, que son muy amigos míos y que tuvimos la suerte de compartir en algunos viajes de Venture Capital a Europa. Y lo hemos conversado desde hace mucho tiempo. Y es una idea que tiene toda la lógica del mundo. Ahora, el fondo de fondos en sí, estructuralmente, es una buena idea. El financiamiento del fondo de fondos, más allá de la estructura, depende de lo mismo que estamos hablando. Los recursos vienen del mismo lugar, salvo aquellos fondos que uno podría decir, bueno, dejemos a la administradora de fondos de pensiones que inviertan un porcentaje mínimo de sus recursos en un fondo de fondos destinado al venture capital o a la industria de capital de riesgo. Más allá de la discusión política que existe hoy respecto de las AFP, qué sé yo, es una idea sumamente lógica y lo hemos visto tener mucho éxito en otras jurisdicciones, como en México. En México funcionó. Al final del día, la industria en México, los capitales mexicanos se dieron cuenta de que este asset class, este tipo de inversión, no es una apuesta, no es un juego. Hay todo un análisis detrás, hay todo un funcionamiento de este tipo de activos que genera al final del día rentabilidad. Se ha visto que la proyección de los fondos de Venture Capital en la historia han sido profundamente rentables. Entonces, eso es un poco lo que nos falta a nosotros, y dentro de ese avanzar en ese conocimiento del ecosistema, una estructura de fondos es sumamente lógica y es sumamente deseable. Richard, también saber tu opinión en torno a qué industrias crees tú, en tu experiencia, qué industrias crees que van a avanzar en recibir nuevos emprendedores, nuevas startups y obviamente nuevo financiamiento de riesgo en Chile, en Latinoamérica. ¿Qué sectores te parece que son más atractivos desde Latinoamérica impulsar? Mira, partiendo de la base que Chile no tiene límite, porque tenemos de todo tipo de emprendimientos muy bien armados, yo te diría que nuestras ventajas competitivas vienen, por un lado, por la situación o la realidad chilena. O sea, tenemos mucho emprendimiento asociado a recursos naturales, a energías renovables no convencionales, que están haciendo cosas súper interesantes y que aún les falta por desarrollar, y para eso necesitan recursos. Ese tipo de emprendimiento yo le veo una primera beta de relevancia en Chile. Segundo, tenemos mucho emprendimiento de los denominados healthcare, o más de medicina, o más de innovación en ciencia, que también son súper profundos y súper interesantes, que requieren muchas veces de una inversión mayor, pero que tenemos mucho potencial.
Eso es una segunda derivada, más allá de todos los unicornios que ya conocemos, en ShoreTech o Retail o lo que sea. Y por último, ya pensando en un umbral de tiempo de 10 años, porque estamos hablando de umbrales de tiempo bastante acotados, pensando en 10 años más, ya hay que apuntar a tecnología profunda, o sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento del espacio, el conocimiento de medios de transporte que nos solucionen el problema actual del transporte. Ahí también tenemos grandes emprendedores que están metidos en esas áreas y que pueden desarrollar emprendimientos que son sumamente interesantes, también aprovechando lo que nosotros tenemos. O sea, el conocimiento del espacio, tú sabes, los mayores telescopios del mundo los tenemos acá, tenemos muchos científicos de todas partes del mundo que están aportando conocimiento en Chile, y por lo tanto esos son pequeños focos de desarrollo de nuevas ideas, emprendimientos, etc. También, Richard, preguntarte tu visión en torno a qué es lo realmente relevante en cuanto a este ecosistema. ¿Es la búsqueda de más unicornios? ¿Es que haya, como dices tú, o que exista mayor profundidad a nivel de desarrollo tecnológico, de componentes en base a conocimiento, de complejizar la matriz productiva? ¿Es netamente un enfoque de negocio, de rentabilidad financiera para un VC? ¿Hay un propósito de fondo? Cuéntanos cuál es la épica de esta industria. Difícil darte una respuesta breve. A ver, tenemos por un lado lo que todo el mundo quiere, o sea, que sea social, medioambiental y gubernamentalmente funcional, digamos. O sea, están todos los proyectos ESG, que es lo que el inversionista busca hoy día. Y en general, los emprendimientos tienen ese componente per se. Es lo mismo que si uno dice, bueno, quiero buscar tecnología. Hoy día son pocos los emprendimientos que no tienen un componente tecnológico importante. Lo mismo está pasando con la parte ESG. O sea, todos los emprendimientos consideran desde su génesis el cómo yo aporto a la sociedad. ¿Ok? Entonces, tenemos este círculo virtuoso de que cuando un emprendedor está partiendo con un emprendimiento que puede ser muy rentable y que, por tanto, de interés al inversionista, le agregan un componente social, medioambiental o de otro beneficio colectivo que también es buscado por el inversionista. Entonces se van haciendo ciertos matches que facilitan al final del día el flujo de capitales y la entrada de inversionistas. Entonces por ahí yo creo que van a ir los tiros de aquí para adelante, con parrillas de empresas o startups que presenten a un inversionista de soluciones integrales. O sea, no solamente que sea rentable, que es algo que se busca, pero sino que devuelva o que le genere un retorno no financiero al inversionista, porque esa es la forma que vemos en cómo se invierte en el extranjero, digamos. Los grandes ejemplos ya lo tienen incorporado hace tiempo. Y de ahí que el porcentaje de participación del portafolio de un family office en el extranjero tenga un componente en términos generales de un 10% en capital de riesgo versus el 0. Algo por ciento que todavía tenemos en Chile, que ojalá en corto plazo sea muchísimo mayor. Richard, y para ir cerrando, justamente te quería llevar hacia allá, hacia la inversión de impacto. ¿Cómo ves la industria, si se puede llamar así, de inversión de impacto en Chile y en Latinoamérica? ¿Y cuáles piensas tú, dado este modelo de ESG, va a ser también el requerimiento del mercado, de los consumidores, finalmente, a futuro? Sí, y de nuevo, ojalá tuviéramos mucho más rato para hablar de esto, porque se puede desgranar muy latamente. El mercado, por un lado, el mercado del consumidor te exige la parte de ESG, la parte de empresa B, te lo exige. Nosotros vemos que el consumidor, al final del día, hoy día son los millennials, vienen los centennials, van a ser el 90% de la fuerza de trabajo, el 90% del consumo va a venir de esa generación. Entonces, esa generación que va a ser la principal consumidora te lo exige. O sea, yo no puedo pensar en una empresa que no tenga este tipo de componentes de cara al futuro. ¿Ya? Eso es lo primero. Y segundo, es lo que están buscando, tanto los fondos como los inversionistas, están buscando ese retorno. Estamos, entre comillas, volviendo a lo que probablemente los grandes empresarios de este país vivieron cuando ellos eran jóvenes. ¿Cómo aporto a la sociedad con lo que estoy haciendo? Y by the way, es una oportunidad para todo ese segmento de que vuelvan a sus raíces, abracen al emprendimiento de la industria del venture capital y puedan
desde una nueva perspectiva, volver a aportar a la sociedad con su conocimiento, con su expertise, con sus recursos y con sus contactos. Richard, para ir cerrando, te pido nos pudieses dar algunos insights recapitulando lo que conversamos hoy y te pido nos recomiendes un libro para quienes nos están escuchando. A ver, como insight, yo creo que hay que mirar un poco la comparación de los números, ¿ya? Lo primero es ver cómo creció el mercado del Venture Capital del 2020 al 2021. El salto fue tan grande que nadie puede obviar el crecimiento de la industria del Venture Capital, y es algo que se tiene que, los inversionistas y el mercado tienen que preocuparse rápidamente. O sea, pasamos de invertir 5 billions en Latinoamérica el 2020 a invertir 15.7 billions en 2021. Con toda la generación de unicornios que tú ya sabes, o sea, se generaron más unicornios que la última década, en un año. Y fueron 750 deals versus 200 y algo que se hizo en el año 2020. Entonces, ese dato ya nos dice, oye, hay algo que tenemos que hacer. O sea, ya hemos esperado demasiado tiempo, tengo que tomar acción. Y la invitación es hacerlo de manera ordenada, de manera profesional. Eso es lo primero. Segundo, tomemos en cuenta el poder, o sea, la industria del Venture Capital en Chile. Nosotros podemos ser una pequeña potencia en términos de emprendimiento de Venture Capital en Latinoamérica. Nos miran aún como grandes exponentes del emprendimiento del Venture Capital. Entonces, tomemos esa oportunidad también de apoyar a nuestro emprendimiento en la salida al mundo. Todos los emprendimientos son esencialmente movibles, ¿ya? Toda esta economía más globalizada sirve para que las inversiones sean más efectivas, pero también como resguardo. El día de mañana, si alguna cosa pasa en alguna jurisdicción, es fácil tomar un emprendimiento y moverlo. Eso también tiene que ser visto por el mercado como una inversión, una parte segura de la inversión. Y hay un montón de otras cosas que me encantaría hablar contigo otro día, ojalá sin este parche poco glamoroso, pero hay un montón de información, un montón de cosas que hay que saber. Y como me pedías un libro para recomendar, ya que estamos hablando de Venture Capital y que probablemente este programa lo vea mucha gente que esté interesada en saber qué hacer dentro de esta industria, hay un libro que es súper práctico para interiorizarse en esto, que es de un autor que se llama Mahindra Ramsingani, que él es un inversionista, sobre todo en emprendimientos de ciberseguridad. Él está metido en el mundo de la ciberseguridad, pero te da un súper buen approach de cómo se arma un emprendimiento, cómo se financia, cómo se estructura y cómo evoluciona el emprendimiento. Yo creo que es súper interesante para alguien que está entrando en esta industria o entrando en este negocio, que lean ese libro porque les va a servir muchísimo. Perdón, y el nombre, no sé si te dije. Sí, el nombre. Se llama The Business of Venture Capital. De Mahindra. De Mahindra, sobre yo, Mahindra Ramsingani. Perfecto. Richard, te quiero agradecer mucho el tiempo. Obviamente que vamos a tener que volver a invitarte porque hay mucho tema del cual conversar y esperamos que eso sea pronto. Así que te mando un abrazo y te agradezco por el tiempo. Gracias a ti, Ángel. No quiero pasar la oportunidad para felicitarlos en su aniversario. Ojalá que sean muchísimos más y que les vaya muy bien en el futuro. Y muchas gracias por la invitación. Para mí fue un placer y encantado de volver cuando lo estimen conveniente. Ya, pues un abrazo. Muchas gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición.